Hace unos días, el congresista estadounidense Henry Cuellar, que representa el Distrito 28 de Texas, que colinda con México en la frontera, principalmente en la zona de Laredo y Nuevo Laredo, hizo un llamado a investigar la posibilidad de que los rusos, el gobierno ruso, pudiera interferir en las elecciones mexicanas de julio de 2018. Dijo textualmente, citado por un periódico de Laredo, Texas, dice: un funcionario estadounidense me dijo que parece que los rusos están tratando de interferir en la elección mexicana, así que creo que sería bueno tener un poco más de información al respecto, y ha llamado a que haya una investigación congresional sobre esta posibilidad. Lo tengo en la línea telefónica. Congresista, gracias por tomar la llamada. Es un placer estar con ustedes. Gracias. ¿Cómo le llegó a usted la información de que el gobierno ruso o entidades rusas estuviesen pensando en interferir en la elección mexicana, y cuál es la forma de interferencia que le han comentado a usted? Bueno, primero, sabemos que los rusos estuvieron aquí en nuestra elección el año pasado en los Estados Unidos. Eso es algo que nosotros sabemos que hicieron todo lo posible para causar, poner desinformación y tratar de empujar a un candidato. Sabemos que los rusos hicieron la misma cosa en diferentes países en Europa. Y sin dar mucha información, si me puede, con una disculpa, Sí. sabemos que también Rusia, voy a decir la palabra, pueden estar en las elecciones de México. Y lo digo con mucho respeto a la soberanía de México. México, yo lo miro a México como un socio, un amigo de los Estados Unidos. Y por la información que yo recibí, yo quiero saber un poquito más del papel que Rusia está jugando en México y puede jugar en México en las elecciones que vienen, especialmente con la elección del presidente de México en julio del año 2018. Y con mucha disculpa, lo estoy diciendo Sí. con mucho cuidado, porque es algo que queremos tener más información, pero la información que yo recibí es que ya Rusia está en México jugando un papel en las elecciones. ¿Por qué le preocuparía a Estados Unidos esta posible interferencia rusa en las elecciones mexicanas? Bueno, simplemente, sabemos por experiencia lo que hicieron los rusos en los Estados Unidos, especialmente en el social media, social. Sí. Sabemos que tienen años de experiencia de usar esa, como digo, es una generación nueva de guerras, si puedo usar esta, donde usan la misinformación, propaganda, usando los cyber, y lo usan en diferentes maneras para dividir comunidades entre las naciones y para poner una comunidad contra otra comunidad en una nación, y con eso hacen una crisis de confianza, de confidence, como se dice en inglés. De confianza, sí. Sí, Sí. y eso es algo que lo hicieron los Estados Unidos, lo hicieron en Europa, en otros, las elecciones de Francia y Alemania. Y como digo, esta es una nueva generación de usar este tipo de información para atacar las órdenes de democracias, las democracias que tenemos en nuestro mundo. Entiendo que hay cosas que no me puede comentar, pero de acuerdo con la información que usted tiene, ¿esta interferencia tendría la finalidad de lograr un resultado electoral determinado? Pues no sabemos, no sabemos qué clase de impacto puede tener, Ujú. y eso es algo que una de las razones que sabemos que la gente de cada país elige sus candidatos, y como digo, yo respeto con 100% la soberanía de México, pero como
como una persona que yo miro a México como un socio, un amigo de los Estados Unidos, un buen vecino, donde Río Bravo, Río Grande no los divide, pero los une como dos naciones, es importante nomás dar esa información donde los mexicanos pueden tomar sus propios pasos para estar cuidados con los rusos. Lo estoy diciendo que eso es algo que debemos de estar con muchos cuidados. Ellos no van a venir y determinar quién va a ganar, pero ellos van siempre comienzan a empujar a un candidato, y como digo, eso es algo que los mexicanos como los Estados Unidos y los otros países debemos de tomar los pasos para proteger la democracia que tenemos. En su opinión, ¿México debiera hacer algo al respecto? De acuerdo con la información que usted tiene, ¿México debiera actuar al respecto? Bueno, México debe de tomar los pasos para proteger las elecciones que tienen, ver especialmente el social media, y qué clase de información sale de ahí, como pasó aquí en los Estados Unidos. Aquí vimos que compraron miles de advertisement para atacar este problema que tenemos, Sí. que vimos aquí en los Estados Unidos. Es algo que oímos que los rusos lo hacían en otros países, y hasta que pasó aquí en 2016, miramos que es algo que es muy posible, y por eso la información que tengo yo es algo que México debe de tomar los pasos para aprender las lecciones que vimos aquí en los Estados Unidos. Finalmente, la investigación que usted está solicitando, ¿cómo se realizaría? ¿Cuál sería la mecánica para investigar estos hechos? Bueno, ese es algo que muy simple, que nosotros no vamos a hacer una investigación, nomás queremos tener. Yo creo que es importante que los congresistas tengan la información de lo que están haciendo los rusos y pueden hacer. Cuando estaban en Francia, Alemania o en Europa, pues queremos ver también lo que puede pasar aquí en México, que es un socio muy importante para México. Pero como digo, vamos a dar información, y eso es algo que los mexicanos deben de tomar seriamente. Pues bien, congresista, le agradezco mucho que haya tomado la llamada. Gracias, y ahí hablamos pronto. Gracias. El congresista estadounidense Henry Cuellar, que representa el distrito número 28 del estado de Texas, que, como le comenté al principio de la entrevista, ha pedido una investigación sobre una posible interferencia rusa en las elecciones mexicanas de 2018, con base en información que él dice que le acercaron.